hallar la diferencia positiva de dos números, sabiendo que la suma de sus cuadrados es 15 y su producto es 3. A ver, vamos a entender esta parte de aquí que dice hallar la diferencia positiva de dos números. ¿Qué quiere decir? A ver, por ejemplo, si tenemos dos números, digamos el número 3 y el número 7, entonces la diferencia de estos dos números sería en un caso 3 menos 7 y en el otro caso sería 7 menos 3, ¿sí? Estamos restando, hallando la diferencia, no nos dicen en qué orden debemos hacerlo. En un caso la respuesta es menos 4 y en otro caso la respuesta es 4. ¿Sí? Entonces, acá la palabra clave es positiva. ¿Sí? Entonces se refiere a este caso cuando el resultado es positivo. ¿Sí? Muy bien, entonces nosotros tenemos que ver la diferencia de dos números para el caso cuando la respuesta es positiva. Vamos a ver qué es lo que nos da como datos el problema. Acá dice, sabiendo que la suma de sus cuadrados es 15. Ya, entonces vamos a poner que los números sean x y y. Vamos a suponer también que x es mayor a y. Y acá el dato es que la suma de los cuadrados, entonces la suma x, sí, la suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados de los números es igual a 15. Muy bien. También nos dicen que su producto es 3. Entonces, si nosotros multiplicamos x por y, eso debe ser igual a 3. Nosotros tenemos que hallar la diferencia, ¿sí? Tenemos que hallar la diferencia positiva. O sea, si x es mayor a y, lo que nosotros tenemos que hallar es x menos y. ¿Sí? Esa es la diferencia positiva. Muy bien, entonces ya tenemos los datos del problema y nosotros tenemos que pensar de alguna manera, ¿sí?, de relacionar los datos del problema, ¿sí?, con lo que nos piden hallar. A ver, en los datos del problema aparece, ¿sí?, aparece la suma de dos términos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso me hace acordar del producto notable, ¿sí?, de la suma de dos términos al cuadrado, ¿sí?, el binomio de la suma al cuadrado. El producto notable es igual al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces observemos que aparecen los términos cuadráticos. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos que hallar la diferencia. ¿Sí? Acá aparece la suma. Bueno, eso no es problema porque simplemente cambiamos este signo que se convierte en menos y este se convierte también en menos. ¿Sí? El signo final siempre es positivo. Listo, entonces podemos usar ese producto notable. Vamos a escribirlo por acá, ¿sí? X menos y elevado al cuadrado, eso es igual al cuadrado del primero menos doble producto del primero por el segundo más segundo al cuadrado. Entonces, lo que decíamos, aquí aparece la suma de los términos cuadráticos. Vamos a juntarlos, x cuadrado más y cuadrado, aquí queda menos 2xy. Esto se mantiene igual. Ahora entonces esto es dato del problema, ¿sí? Eso es igual a 15. Entonces lo reemplazamos, 15. Aquí el producto también es dato del problema y es igual a 3. ¿Sí? Entonces esto quedaría
menos 2 que se multiplica por 3. ¿Sí? Entonces tendríamos 15 menos 2 por 3, 6. Y eso es igual a 15 menos 6, 9. Entonces x menos y al cuadrado es igual a 9. Pero nosotros tenemos que hallar solamente x menos y. ¿Sí? Entonces este número al cuadrado lo pasamos al otro lado de la igualdad, ¿sí? Como raíz. Entonces tendríamos que esto es raíz de 9. X menos y es igual a raíz de 9. Y raíz de 9 sabemos que eso es 3. ¿Sí? Entonces la respuesta al problema es que x menos y es 3. ¿Sí? La diferencia positiva de esos dos números es 3.